Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ángel Alberto Laredo Ríos, médico geriatra. En la cápsula del día de hoy quisiera platicarles sobre el uso razonado de antibióticos o antimicrobianos. Y pues bueno, ¿cuál es la historia de esto? Es que a partir del año 2020 se reúne la OMS con otras dos organizaciones mundiales y deciden celebrar cada año la semana de concientización sobre el uso razonado de antimicrobianos. Y esto se va a celebrar siempre del 18 al 24 de noviembre. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues bueno, ¿o por qué nos interesa un uso razonado del uso de los antibióticos? Ok, para poder empezar, quisiera decirles qué son los antibióticos. Y son medicamentos que nosotros los médicos prescribimos para matar bacterias, para defendernos de las infecciones causadas por bacterias. Y aquí tengo que ser muy claro en el punto, ya que no todas las infecciones que nos afectan son causadas por bacterias. Muchas de estas son causadas por virus, por hongos, hasta por parásitos. Y la gran mayoría de las infecciones que se manifiestan como dolor de oídos, dolor de garganta, un cuadro gripal, en su mayoría son causadas por virus, no por bacterias. Entonces esas no requieren un tratamiento con antibiótico. Y es súper común que en la consulta los pacientes pidan antibióticos y no son necesarios. ¿Y por qué es importante hablar de un uso razonado de estos antibióticos? ¿Y por qué es importante no darlos cuando la infección es un virus? Porque ya hoy en día estamos hablando de algo que se llama resistencia bacteriana. Todos estos microorganismos llamados bacterias son seres vivos, son organismos que buscan vivir y ellos viven a expensas de nosotros. Desgraciadamente al vivir ellos pues nos enferman y nos matan. Entonces nosotros creamos antibióticos a partir de los mismos microorganismos. Entonces ellos también tienen la capacidad de desarrollar defensas para defenderse de estos antibióticos. Y cada vez que nosotros no utilizamos un antibiótico debidamente o utilizamos un antibiótico que no debería ser utilizado, lo único que estamos haciendo es proveer de defensas a la bacteria y esto va a crear resistencia bacteriana. Entonces esto es muy importante dejarlo claro, ¿no? ¿Y qué causa la resistencia de las bacterias? Que bueno, que no utilicemos antibióticos cuando no son necesarios, como ya mencioné, ¿no? Que alguien tenga un cuadro gripal viral y le estamos dando un antibiótico. Las bacterias que ya viven dentro de nosotros, lo único que va a pasar es que van a mutar, van a obtener resistencia para ese antibiótico y pues cuando tengamos que utilizar un antibiótico de verdad no va a funcionar y tendremos que utilizar antibióticos más fuertes. También pues el utilizar antibióticos de manera diferente a como el médico nos la recetó favorece la resistencia bacteriana, ¿no? Si el médico me lo indicó por 7 días, pero yo al día 3 me sentí bien y lo suspendí porque me choca tomar pastillas. Entonces, esa interrupción del antibiótico lo único que está haciendo es generar resistencia bacteriana. Y entonces después, cuando tengamos que utilizar ese antibiótico nuevamente, ya no va a funcionar y, como ya mencioné, se tendría que utilizar otro tipo de antibiótico más adelante. Y el uso incorrecto de antibióticos, ¿no? Como ya mencioné, utilizar antibióticos cuando no están indicados. Utilizar antibióticos también, como nosotros como médicos nos corresponde utilizar el antibiótico indicado para cada enfermedad. Hay antibióticos que sirven para infecciones gastrointestinales, otros que sirven para infecciones respiratorias, para infecciones en la piel. Cada antibiótico tiene su indicación muy particular. Entonces, que el médico prescriba un antibiótico cuando no le correspondía, pues también va a generar resistencia bacteriana. Y eso entraría como un uso incorrecto de los antibióticos. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta resistencia a los antibióticos o esta resistencia bacteriana que ya mencioné? Pues bueno, eso nos va a hacer que tengamos cada vez que utilizar antibióticos más fuertes. En sus inicios, cuando la ceftriaxona empezó a utilizarse, como un ejemplo, es un antibiótico ideado para infecciones neumónicas, para neumonías. La neumonía es una enfermedad grave. Y hoy en día de repente llegan recetas de médicos que recetan ceftriaxona para infecciones virales, para una gripita. Porque el paciente dice que con una inyección se cura más rápido, ¿no? No, pues hay que utilizar el antibiótico cuando realmente es necesario, ¿no? No utilizarlo nada más a complacencia del paciente o porque quiero terminar rápido, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes también tengan la responsabilidad de exigirle al médico que realmente les dé antibiótico si realmente es necesario. ¿Qué producen estas enfermedades? Pues esta resistencia. Estas enfermedades que son resistentes por bacterias que son muy resistentes a antibióticos, va a formar algo que se llama superbacterias. Y esto ya se habla, ya hay muchos documentales de ello, reportes científicos y artículos que hablan de las superbacterias y del miedo que tenemos. Por ejemplo, hoy en día vivimos una infección por un virus
que está azotando a la humanidad, pero se cree que la siguiente pandemia va a ser por una superbacteria. Entonces sí es muy importante que tengamos un uso controlado de los antibióticos. Por eso es que en México desde hace algunos años únicamente se venden bajo receta médica, no como antes podíamos ir a la tienda y pedir el que se nos ocurriera y nos lo vendían, ¿no? Sé que en algunos sigue pasando igual, pero bueno, esto es una muy mala práctica. Bueno, ¿y cómo evitar esta resistencia a los antibióticos o generar estas superbacterias? Pues bueno, como ya mencioné, el antibiótico tiene que ser debidamente indicado y recetado por un médico, que obviamente el médico hizo un análisis para saber qué antibiótico indicar, cuántos días lo va a recetar y si realmente ese antibiótico es el adecuado para esa infección que mi paciente está teniendo. Los antibióticos, cuando sobran, lo ideal sería que se desecharan. Yo entiendo que vivimos en un tiempo en el que pues bueno, todo cuesta y no voy a tirar algo que aún sirve, pero bueno, resguardarlo y solo utilizarlo si mi médico me da permiso de seguir utilizando el antibiótico o utilizarlo para una nueva infección, pero no compartírselo a mi familiar. Yo sabes que yo tuve una infección igual hace una semana y con este me curé, tómatelo tú también. No sabemos si ese antibiótico le va a funcionar a esa persona, si realmente requería un antibiótico para su infección. Como ya mencioné, la mayoría de las infecciones que nos afectan a los humanos son por virus. Y otra recomendación, como ya mencioné ahorita, que la mayoría de las infecciones son por virus. Entonces es bien importante tenerlo grabado. No todas las infecciones van a ser causadas por bacterias, la mayoría son por virus y no todas requieren tratamiento con algún tipo de antibiótico, ¿no? Para los virus damos antivirales o dejamos que la enfermedad viral se autolimite, porque la mayoría de los virus tienen su vida muy corta y mueren rápidamente. En este caso, por la pandemia, hemos visto, ¿no?, que realmente no existe un tratamiento para tratar el COVID, pero bueno, hemos encontrado la manera de tratarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces sí es importante que ante cada síntoma que yo piense que es una infección, lo ideal es que yo vaya con el médico para que él sea el responsable de darme el medicamento que él considera adecuado, sea un antibiótico o no lo sea, y así evitemos que sigan surgiendo más resistencia bacteriana. Pues bueno, si tienen más dudas al respecto sobre resistencia bacteriana o sobre el uso controlado de antibióticos, aquí están mis redes sociales y estoy para servirles. Hasta luego.